Volvemos a hablar de profetas. El pasado domingo, si recordáis, la primera lectura hablaba del profeta Jeremías y de las dificultades que tuvo que afrontar por vivir esta misión de parte del Señor, que consistía, en su caso, como profeta, en exhortar, llamar a la conversión al pueblo de Israel. Y esto tuvo consecuencias para él, para su libertad y para su integridad, negativas, ¿no? Hoy aparece otra vez la figura del profeta, en otra versión, si queréis. ¿Qué es lo que sucede cuando alguien acoge a una persona que viene en el nombre del Señor? Esto es un profeta. Es alguien que uno identifica que el Señor está con él, está con ella, y que acercarme a él o a ella, tenerle cerca, me ayuda a mí a tener más a Dios. Que estoy convencido de que todos los que estamos aquí podríamos pensar un momento, a mí quién me ha acercado al Señor, en quién he visto yo al Señor, qué personas ha habido en mi vida en las que yo he intuido la presencia de Dios y en las que a lo mejor en algún momento yo he dicho, yo me quiero acercar a esta persona, yo quiero que esta persona esté cerca de mi vida, porque sé que estando cerca de él, cerca de ella, voy a estar más cerca de Dios. Esto es lo que pensó esta buena mujer de buena posición de esta localidad. Sunán no es muy conocida, no aparece mucho en la escritura. Reconoció que en Eliseo, dice literalmente, le dice a su marido, es un hombre de Dios, ¿por qué no le damos un espacio en nuestra casa? El primer paso que habían dado era invitarle a comer a su casa cuando estaba de paso. De aquí el fundamento bíblico por el que los sacerdotes nos invitamos a comer a la casa de la gente. No sé si lo sabíais. Bueno. Oye, que entra, quédate, ¿no? Y dan un paso más. ¿Por qué no le damos un espacio para que pueda estar más abundantemente, ¿no? Los padres de la Iglesia, los autores cristianos de los primeros siglos, hacen una lectura, digamos, metafórica de este colocarle una sala, prepararle un espacio, para que pudiera estar y para que pudiera estar adecuadamente una estancia con una cama, un escritorio, una silla, una lámpara. Y entonces los padres dicen, esta estancia, esta habitación es la que le preparamos nosotros en nuestra alma a Dios, no para que pase solo de visita, no para que el encuentro con el Señor sea algo ocasional. Bueno, pues en las celebraciones importantes, en los días importantes o cuando aparece alguna situación crítica en nuestra vida, sino el deseo de que Dios habite en mí, esté conmigo, descanse en mí y yo descanse en él, la imagen de la cama, ¿verdad? La lámpara es una imagen de la palabra de Dios. Los salmos hablan de la palabra de Dios como lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Que yo en mi interior pueda habituarme a meditar la palabra de Dios, a escudriñarla, por eso el escritorio, para rumiarla, para meditar estas cosas en el corazón, como hacía la Virgen. Es decir, que estas lecturas, Coque, si se desmadran mucho, sales y les dices que estamos en misa, ¿vale? Hay un grupo de jóvenes que como tal están muy animados, y han venido a preparar unas actividades, les hemos acogido con mucha alegría, pero no saben que estamos aquí. Bueno, el punto de estas lecturas no es, oye, pues mira, pues venga, vamos a invitar más a no sé quién, a no sé cuánto a nuestra casa. No ese es el punto. Bueno, a lo mejor sí. No. El punto es, ¿qué puedo hacer yo en mi vida
para que Dios habite en mí habitualmente, para que viva en mí y yo en Él, para que yo descanse, para que viva en comunión, para que mi relación con Dios no sea de evento en evento, puntualmente, sino que sea un continuo, que es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Vivir con Dios, vivir en Dios, vivir de Dios y Dios en mí. Porque de ahí, en esa presencia de Dios, es cuando se produce que yo reciba la luz de Dios, la paz de Dios, la esperanza de Dios, que yo pueda vivir todas las cosas, que pueda decir con Santa Teresa, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, que uno recita esta oración y dices, pues Santa Teresa, a mí me turba casi todo, a mí me espanta casi todo, yo no tengo nada de paciencia, ¿no? A mí también, ¿eh? Entonces, ¿será que la clave está en que sea Dios el que viva más en mí, para que yo pueda tener más su vida? Que yo, descubriendo que esto es lo más importante, lo central, me fíe de las palabras de Jesús que nos dice, no antepongáis nada a mi relación. Y mira que es sagrada literalmente la relación con nuestros padres y los que sois padres, la relación con vuestros hijos. Y dices, o sea, ¿qué soy capaz yo de hacer por mis hijos? Pues dar la vida, que es lo que hacéis, ¿eh? Dar la vida, ¿eh? Por mis padres, ¿no? Pues cuidarles, venerarles, honrarles, ayudarles. Muy bien, eso está muy bien. Fijaos si está bien que Dios nos lo ha puesto como mandamiento. Pero no antepongamos nada a la relación con el Señor, porque en la relación con el Señor recibimos a Dios, el que me recibe a mí, el que recibe a vosotros, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Y entonces todas las relaciones se viven en Dios. San Agustín, en su libro de las Confesiones, que por cierto puede ser una lectura muy recomendable para este tiempo de verano, las Confesiones de San Agustín. Tenemos un Papa Agustino que cita a San Agustín prácticamente en todas sus intervenciones. Quizá pueda ser una ocasión para conocer un poquito mejor esta gran figura. San Agustín en sus Confesiones dice, dichoso el que ama al amigo en el Señor y al enemigo por el Señor. Porque si el Señor está en el primer lugar y en el centro, todo lo demás encontrará el suyo. Y si lo hacemos al revés, idolatraremos algunas relaciones y le pediremos a mi padre o a mi madre, a mi hijo, a mi hija, a mi esposo, a mi pareja, a mis amigos, le pediremos lo que solo Dios puede dar y nos defraudará y nos frustrará y Dios no ocupará el lugar en el que nos puede dar toda la potencia de su luz, de su gracia y de su paz. Y esto es lo que os quería contar. Y además, os quería animar, antes repasábamos, no sé si habéis llegado, si os he dado tiempo, como a pasar por la mente y por el corazón, esas personas que en el nombre de Dios, como profetas, como justos, como testigos, os han llevado a Él. No sé si os ha dado tiempo a acordaros, pues quizá de vuestros padres, o quizá de vuestros abuelos, o quizá de algún catequista, o algún sacerdote, o alguna religiosa. El viernes compartió su testimonio aquí un hombre, Pablo, está en el canal de YouTube de la parroquia, pero se escucha muy mal porque la grabación no fue fácil. Él contaba que había estado alejadísimo de Dios en ámbitos realmente muy oscuros y muy turbios. Y fijaos qué interesante, él que buscaba como todos el descanso del corazón, la alegría del corazón y la dicha del corazón, contaba aquí, la buscaba en los placeres y cada vez buscaba más placeres, me lo pasaba muy bien, pero cuando eso terminaba, fatal. Y volvía otra vez la rueda. Venga, vamos a intentarlo otra vez.
otro momento de efervescencia, de apasionamiento, de tal, y luego otra vez. Se encontró con un abogado, un esposo y padre de familia, y en la relación con él, nos contaba el viernes, descubrió una presencia de Dios que le hacía que este hombre le mirara, le tratara, le acogiera. Y dice, ¿aquí qué hay? ¿Quién está aquí? ¿Quién es este? ¿No? Pues este era un cristiano, era un cristiano, que por la vivencia de su amistad con Jesús le hacía mirar y tratar a este Pablo de una manera en la que dijo, aquí está lo que busca mi corazón. Y ahí se encontró, le dijo, oye, ¿dónde encuentras tú la fuente de tu vida? En Jesús, camino, verdad y vida. Muy bien, pues me interesa, lo buscó y lo encontró. Y ahora, fijaos qué bonito, él se dedica a ser ese testigo, ese instrumento en manos de Dios para ayudar a otros a encontrar el lugar del descanso del corazón y de la vida. Y lo que os quería decir es que además de dar gracias y de afianzar esas relaciones que nos han acercado a Dios, que nos han traído a Dios, si es que no han pasado ya a las manos del Padre, que también caigamos en la cuenta, con esto termino, de que Dios ha querido que su presencia en el mundo sea una presencia mediada, las mediaciones. En algunos ámbitos se está difundiendo, está creciendo las iglesias evangélicas, ¿no? Que cada una, digamos, configura un poquito la propuesta cristiana más o menos a su manera, ¿no? Y que entienden que aquí lo importante es la relación directa de mí con Dios y nos reunimos para compartirlo, pero cada uno podríamos hacerlo directamente, ¿no? Jesús ha querido que en nuestra relación directa con Él haya muchos hermanos y hermanas que nos ayuden. Y vosotros, nosotros, todos, por el bautismo, hemos recibido esa presencia de Dios para que tú, hermano, seas instrumento del amor de Dios en medio del mundo. Quizá ya has experimentado en tu vida el gozo inmensísimo que significa que tu pobre persona, que tu pobre palabra, que tu pobre servicio haya sido un hito en el camino de alguna persona para buscar a Dios. Es de los privilegios más hermosos que tenemos quienes hemos sido llamados a tener una vida de dedicación completa al Señor. Somos testigos y a veces un poquito instrumentos de ello, ¿no? Yo os animaría a que le pidierais al Señor, Señor, ¿de qué manera y con qué personas que has puesto en mi camino tú quieres que yo sea ese profeta, esa persona que en tu nombre y de tu parte pueda llevarle la luz, la salvación, la esperanza, la alegría? Estoy convencido, algunos os conozco y sé que es así, que a través de vuestra vida, de vuestro testimonio, de vuestra pequeñez y de vuestra fe, ha habido otras personas que se han acercado. Estoy convencido de que el Señor quiere hacerlo con todos nosotros mucho más. San Pablo decía, ay de mí si no evangelizara, porque evangelizar es mi premio, es mi regalo, es mi tesoro. Vamos a pedirle esta gracia al corazón de Jesús, que nos dejemos transformar el nuestro a su imagen para que los que se encuentren con nosotros intuyan que hay alguien más que nos habita. A María, que meditaba en su corazón todas estas cosas, que nos enseña a vivir acogiendo, dando espacio a Dios en nuestra habitación interior para que se quede, viva con nosotros, nos dé ese descanso, esa alegría y esa paz y la podamos compartir sencillamente con los hermanos que el Señor nos ponga en el camino. Que así sea.